Bueno, pues como veis, en el tema de recursos para investigación, para transferencia, para innovación, estamos hoy pues, presentando algunos de los ejemplos en los que venimos trabajando y en sinergia con grupos de innovación ya nuestros. Y el segundo, pues ya tiene una trayectoria larga, muchos premios, sí, Guillermo, de colaboración conjunta desde como grupo de innovación dentro del grupo SALT-CG, bueno, también con el IUED, también como miembros de la cátedra. Y bueno, es el trabajo que vienen realizando Guillermo de Jorge Botana y José María Luzón, que es un trabajo un poco transversal, también multidisciplinar, para cubrir, pues, como dicen ellos, tecnologías de lenguaje para las habilidades transversales. Todos yo creo que habréis oído hablar a lo mejor en algún momento de G-Rubric, y nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Psicología hemos tenido bueno, pues una colaboración muy interesante para desarrollar un chatbot que ya es el tercer año en el que venimos trabajando, el chatbot para dar apoyo no académico, sino apoyo de orientación a los estudiantes del TFG. Entonces, bueno, pues es otra muestra de una interesante colaboración multidisciplinar y con distintos grupos y la cátedra. Guillermo, gracias. Sí, te paso. Sí. Bueno, pues exactamente. De lo que vengo a hablar son de dos cosas que se han puesto, digamos, en periodo de pilotaje. La primera que lleva un poco más de tiempo. A ver. Que es G-Rubric, que a lo mejor ya han oído hablar de él, de este sistema. Y luego la segunda es relacionado con las técnicas conversacionales, que también la ha mencionado Ángeles, que son, bueno, las que se conocen habitualmente como tecnologías de chatbot, aunque yo voy a incidir en que no estamos, digamos, nosotros no nos referimos a ello como tecnología de chatbot porque es más que una tecnología de chatbot, es una técnica de formalización de la conversación, que es lo que nos interesa a nosotros, en principio en psicología, pero bueno, vamos por pasos. Bueno, el grupo es un grupo amplio ya, el que venimos probando G-Rubric desde hace tiempo, en los que también están insertos Ángeles y Miguel y José María Luzón, que no ha podido venir hoy, y más gente. Entonces, lleva unos cuantos años y lo que voy a hacer es un resumen pequeñito de lo que la filosofía que lleva detrás. Bueno, muchas veces hemos oído que en la enseñanza reglada, no solamente universitaria, sino también de secundaria, incluso de primaria, faltan ocasiones, oportunidades para que los alumnos pues, lean, resuman y escriban, porque los exámenes suelen ser o bien de test o bien de preguntas muy cortas, o bueno, formatos que son de alguna manera más cómodos para la corrección, más asumibles por el profesor, para no incurrir en costes de oportunidad. Entonces, bueno, pues es una carencia que tenemos en general en las instituciones educativas. Y esto está mal de alguna manera, porque la escritura académica pues, desarrolla habilidades de argumentación, de síntesis y el desarrollo de formalismos, claro. Entonces, implementar estas oportunidades pues, es complicado. Es complicado porque hay unas limitaciones de tiempo, más, por ejemplo, en enseñanza híbrida o a distancia, en el que los alumnos son muchos y los profesores, pues bueno, podrían quizás a lo sumo pues, instar a los alumnos a presentar algún ensayo, algún resumen, pero no una sucesión de ellos. Entonces ya entramos en que la cuestión de escala es muy complicada, muy complicada. Entonces, justo, bueno, pues una de las motivaciones de G-Rubric es eso, crear ese tipo de oportunidades. Crear ese tipo de oportunidades garantizando, bueno, primero, quitando la responsabilidad al profesor de tener que corregir todas y cada una de o evaluar todas y cada una de estas oportunidades, y segundo, garantizar que lo que se entrega, los entregables del alumno, cumplan unos mínimos que son bastante aceptables, es decir, que tengan en contenido y en forma unos mínimos que incluso en la coyuntura de que el profesor no las evalúe puedan, digamos,
darles carta de naturaleza. Bueno, básicamente el GRubric que está implantado pues es una interfaz pues, que lleva por detrás un cauce de análisis textual y un diseño instruccional, es decir, tecnologías del lenguaje, que son las que cuando el entregable que es un resumen, un texto, un ensayo, pasa por un cauce de análisis en el que se van evaluando diferentes aristas de ese texto, ¿no? Desde las más formales hasta las de contenido. Bueno, y luego un diseño instruccional, que es el que da la oportunidad al alumno de meterse en una secuencia cíclica en el que puede probar y recibir feedback, probar y recibir feedback. Y bueno, y lo importante también es que es un sistema automático, que en principio después de diseñarse y ponerse ya y subirse, ya no hace falta intervención en principio del profesor. Otra cosa es que luego el profesor quiera chequear o quiera, digamos, mediante unas interfaz también que hay preparadas para el profesor, ver cómo se encuentra el estado, en qué estado están las entregas y el feedback y las notas. Bueno, la interfaz, pues, básicamente cuenta con, bueno, fue encargado el interfaz a una diseñadora que era experta en lo que se llama CalMi, de calma, vamos, de interface. Es decir, digamos que al final toda la pantalla básicamente se te queda para escribir o incluso puedes meter un Word. Entonces, informa sobre dos cosas, la forma expresiva o la forma, los aspectos formales y el contenido. Y luego el feedback lo hace con tecnología conversacional, que es una cosa que vamos a hablar después. Bueno, es importante también decir que el GRubric emplea un stack tecnológico que ha sido desarrollado en la propia UNED, en la propia casa, y está, bueno, está digamos, en un estado maduro de transferencia, es decir, y por eso está involucrada también la OTRI de la UNED. Bueno, y también una cosa importante es que no solamente es una interfaz gráfico, porque está también implementado en forma de servicio web, es decir, que puede conectarse cualquier LMS o a cualquier terceros sistemas, pueden consumir el servicio sin utilizar la interfaz. Que esto también es importante porque podría llegarse el caso en que una institución quisiera poner un recurso en Moodle de estos que se añaden y que tuviese la capacidad de mandar la respuesta que el alumno ha puesto, mandarlo a que consumiese el servicio y que no hace falta la interfaz, sino que le devuelva los datos y la propia interfaz del tercero, con su base de datos de alumnos y con todo, pues gestione las puntuaciones que le envía de vuelta el servicio API de GRubric. Bueno, básicamente el servicio API de GRubric es, bueno, que al final hay un servicio web y el servicio web ya se encarga de conectarse con todos los análisis que sean preceptivos y mandarle de vuelta el análisis. No me detengo mucho porque quiero que sea escueta, además así me he comprometido para que, como son dos cosas, en fin. Entonces, al final, pues ¿qué garantiza GRubric? Pues que no se produzcan dentro de la limitación que hemos dicho, que hemos aludido a ella, de que los profesores caerían en muchos costes de oportunidad si tuviesen que corregir o evaluar todas las secuencias de oportunidades de escritura que les ofrecen los alumnos, dentro de esa, digamos, al final no deja de ser una prótesis. ¿Pero qué es lo que garantiza? Que no se produzcan entregas sin esfuerzo. Es decir, que entre el diseño instruccional digamos, está creado para que haya una estructura cíclica en el que se proporciona feedback, se proporciona feedback y al final se evalúa con notas y esas notas garantizan que ha habido un esfuerzo por medio. Bueno, el segundo punto es el que también he integrado en el primero y luego también para el profesor pues viene a ser un resumen ejecutivo, es decir, de cuál es la evaluación, en qué estado está el texto que el alumno ha entregado, el resumen, el ensayo, la síntesis, y entonces a partir de ahí pues, se puede desencadenar una toma de decisiones, que es o bien dar carta de naturaleza, que GRubric o el sistema
ya ha garantizado que ha habido un esfuerzo por medio, o bien muestrear algunos, o bien muestrear aquellos que las notas estén deficientes, o bien lanzar avisos o lo que sea. El caso es que ya se han producido las oportunidades y las oportunidades están medianamente, o sea, se ha garantizado que cumplen unos mínimos. Y bueno, y también hay otras cosas interesantes que se pueden hacer con el sistema, que es que en otro tipo de configuraciones, que es que se puede introducir el análisis que hace GRubric en cauces de procesos ya existentes. Es decir, por ejemplo, una de las cosas que ocurre en la UNED y que, bueno, y Miguel ya ha investigado mucho sobre ello también esto lo digo porque me ha inspirado las conversaciones con él, es que como hay mucha variabilidad interevaluadores en los tutores de todos los centros, por ejemplo, o, bueno, en cualquier institución existe eso, bueno, poner un sistema estándar que no se cansa, que es, digamos, que las notas son inexorables, que no tiene sesgos, pues entonces lo que produce es que puede unificar todas aquellas evaluaciones que a priori tienen una variabilidad interjueces amplia. Entonces, puede ser el caso en que GRubric evalúe primero y que los evaluadores humanos pues digan si está bien, si están de acuerdo con la evaluación o no están de acuerdo. Otra configuración, por ejemplo, es que cuando hay una discrepancia entre el sistema automático y uno de los evaluadores, pues salte una alarma en el sentido, no quiere decir que la evaluación automática sea la prescripción y que esté grabada en mármol, sino que hay, digamos, una discrepancia que puede deberse a que el evaluador ha omitido en su análisis ciertas propiedades del texto, o incluso puede deberse a que también se cometan falsos positivos o omisiones en el sistema automático, pero la alarma existe. Entonces, bueno, jugar con ese punto de riesgo. Bueno, nada, como antes cuando estaba repasando, además me viene bien porque así no me extiendo, que es que el centro de Ponferrada ha tenido unos problemas, entonces no lo puedo enseñar, tanto el API como GRubric, pero es mucho mejor porque así podemos hablar del tema. Se ha caído en TK hoy. Sí, y nos afecta a nosotros también, entonces nada. Respecto al laboratorio de conversación, que es el segundo tema, que bueno, por eso lo he titulado las tecnologías del lenguaje en conocimientos transversales, o en habilidades más bien, porque al final de lo que se trata es que, bueno, son habilidades transversales como la escritura o como saber formalizar una conversación, es decir, a muchas disciplinas les puede interesar en un momento dado tener herramientas para la formalización de la conversación. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque en principio nosotros que nos movemos en el dominio de la psicología, de las ciencias de la conducta o de las ciencias cognitivas, pues nos parece interesante promover la formalización de una de las herramientas que no solamente les son más propias, sino que les son más útiles. Porque la conversación, el diálogo, es una de las herramientas, digamos, más productivas en psicología. Sirve para recabar información de forma ordenada, para repartir las iniciativas, o sea, en cualquier terapia, en cualquier digamos, sistema en el que los humanos, digamos, se piden cosas, pues todo esto es capital. Entrenar al paciente en asertividad y habilidades sociales. Se les puede poner un roleplay en el que un agente virtual sea el acosador y la persona que se está entrenando pues tenga que desplegar herramientas conversacionales para ponerle coto. Cambiar el foco de la temática, dirigir la atención a ciertos aspectos de la información, es decir, a los aspectos de la información que nosotros... que, por ejemplo, un terapeuta quiere resaltar para que no se hunda, por ejemplo, en una depresión. Hay más vida dentro del foco de atención, más allá del foco de atención, perdón. Y bueno, instar al cambio de conducta, la neutralización de sesgos cognitivos, en fin, un sinfín de cosas. Entonces, esto, bueno, aunque son trabajos pioneros, pero se está empezando a hacer.
en el sentido de que hay sistemas, cuando pongo esto, todos ven que hay avatares, es decir, que hay muñecos, pero lo importante también debajo de esto es la conversación, el avatar al final habla. Entonces, cuando se está entrenando a profesionales de la psicología, de la educación y todas estas cosas, hay dos formas de hacerlo. Una, in vivo, traer a los alumnos, traer a los pacientes, y eso es muy, muy costoso y además, en fin, no puedes quemar a los pacientes y a los alumnos en el entrenamiento de alumnos. Entonces, lo que se hace también es entrar en las técnicas del roleplay en el que uno puede hacer... uno puede hacer el personaje de alumno, puede ser el personaje de paciente y el otro entrenarse con él. Y más allá puede haber un agente virtual que ha sido formalizado con técnicas conversacionales y puesto con un avatar y el que se entrena, que eso es digamos, otra vez la prótesis de todo esto, o sea, no caer en costes excesivos y poder, digamos, llevar a cabo un entrenamiento que sea pasable, que esté bien y que dé pie o abra la puerta a otro tipo de entrenamiento posterior, cuando la gente ya está madura. Bueno, ¿en qué consiste? Todo esto me enrollo con la filosofía de este proyecto, pero ahora voy a contar en qué consiste. Bueno, pues básicamente son un sitio, el laboratorio de conversación es un sitio en el que los alumnos pues, pueden poner a prueba la formalización de los diálogos y la conversación. Entonces, en principio estaba pensado que fuesen 25 puestos en que los alumnos subirán formalización de la conversación en IML, que es el estándar, un IML enriquecido para que funcione con un intérprete que es otra vez de la tecnología propia de la UNED. Y entonces, perdón, los alumnos tengan la capacidad de subir lo que van formalizando y probarlo a partir de un chatbot. Entonces, cada alumno tendrá un sitio donde subirlo y un chatbot. Y además podrá, cuando avancen en las habilidades y en el aprendizaje, pues tendrán capacidad pues, de integrar, porque es susceptible de integración, esa conversación la podrán integrar con conocimiento, digamos, externo, que es, por ejemplo, con procesamiento de lenguaje natural. Fíjense, por ejemplo, lo útil que es que cuando una persona está escribiendo en un chatbot, lo que está escribiendo se mande a un sitio que analiza el estado de ánimo y que entonces los propios estados de la conversación sean conscientes de que la persona está en un estado de ánimo de otro. Y entonces, con arreglo a eso, pues dar un tipo de, digamos, poner una tonalidad en lo que el chatbot o el agente virtual dirá y no otra. Bueno, pues todo ese tipo de cosas también son susceptibles de hacerse, porque tiene bastante, bueno, en principio tiene una integración infinita porque con toda la cantidad de servicios web que existen ahora, que no solamente son los propios de la tecnología desarrollada por OtriUNED, pues es susceptible de integrarse con cualquier cosa. Vale, entonces, básicamente de lo que estaba hablando es de esto. Hay un sitio donde se suben las formalizaciones y otro donde se prueba, que es, como está caído con Ferrada, el sistema tiene algunos problemas y no son alcanzables las URLs, pues no puedo ni siquiera mostrar nada, pero básicamente es lo que se está viendo en pantalla, que en la parte de la derecha pues lo que se ve es que al final hay un chatbot donde todo lo que se sube y todo lo que se formaliza se puede probar. Y yo creo que digamos, cumples el ciclo entero, es subir las cosas y probarlas. Y es bastante grato, es bastante gratificante. Bueno, y acabar esto con una última frase que es: ¿por qué no he mencionado excesivamente la palabra chatbot? Que ya lo he adelantado antes, porque incluso podría ser el caso de que nunca se programase ni un chatbot ni un agente virtual. Yo puedo quedarme en formalizar una conversación y con ese esfuerzo de formalizar la conversación en un estándar,
sería ya, digamos, motivo suficiente para haber adquirido aprendizaje, porque al final lo que se hace la formalización de la conversación es aislar estrategias conversacionales. Y estrategias conversacionales es una secuencia de estados que el propio diseñador o el propio formalizador de la conversación tiene que ser consciente, tiene que hacer el esfuerzo de aislar. Por ejemplo, recabar una información y recibir y decir a otra persona que tú vas recibiendo esa conversación, pero sin ser excesivamente pesado, yo qué sé, una función fática de sí, 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 no ser insistente, sino hacer confirmaciones implícitas, de alguna manera, que le estás preguntando a la otra cosa y ya implícitamente ya has recogido la otra y él te puede decir que no en un momento dado, que no es eso. Le dices, su DNI es tal, bueno, pasemos a lo otro. No le dices, su DNI es sí o no. Bueno, pues todo ese tipo de estrategias, simplemente por mor de ser formalizadas, ya producen aprendizaje en este sentido. Tú las puedes desencadenar o desplegar cuando tú estás ante un paciente, porque ya las has tratado tanto, las has aislado tanto, que es como un entrenamiento. Cuanto mejor si se puede poner que es directo, es muy directo, porque quien lo hace lo puede subir y lo puede probar, y luego ya lo puedes convertir en un agente virtual, incluso ponerle un avatar. O sea que la filosofía es un poco esta. Bueno, la arquitectura tampoco es muy relevante, pero bueno, hay unos sistemas que, en fin, que están creados también muchos en la casa y bueno, no merece mucho la pena comentarlo. Y nada, no va, le doy por ver, pero no estando los sistemas de Ponferrada caídos no lo va a alcanzar, o sea que nada. Y yo creo que ya está. Ya con esto. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que es muy importante, bueno, las dos aplicaciones, y que sobre todo además Gerrubri ya tiene una trayectoria en la UNED y trayectoria de investigación en distintas áreas, no solamente en económicas, en filología también. O sea, ver las implicaciones que tiene en universidades como las nuestras, donde además hay muchos números de estudiantes, para el aprendizaje de los estudiantes, en el caso de Gerrubri, como tú decías, ¿no? Es decir, lo que es la comprensión y la escritura, que es algo que justamente en la UNED pues no muchas veces tenemos posibilidades de que el alumno escriba, y tener ese apoyo, que él no lo ha dicho, pero los resultados, yo creo que Miguel también sí puedes avanzar, que son muy buenos con respecto a la valoración que hace Gerrubri, por ejemplo, tanto del contenido como del estilo, es decir, que aborda las dos cuestiones, ¿no? Y en el caso también pues, de las tecnologías de los laboratorios que estáis poniendo en marcha, pues la utilidad es lo mismo, es decir, tanto en servicios de orientación como de aprendizaje en distintas áreas de entrenamiento, de simulación, de situaciones que de otra forma los estudiantes no le podemos ofrecer porque sería muy difícil. Evidentemente lo que hay detrás tiene que haber expertos que introduzcan esa información, es decir, que tiene que estar muy bien organizada para que realmente sea relevante luego para el estudiante, y ese es el esfuerzo. Eso se está investigando, o sea, es un producto UNED, vamos a decir así, aunque bueno, Guillermo ahora está en la Complutense ya, se nos ha ido, pero bueno, pues está así, hemos abierto, o sea, en la cátedra también a otras universidades españolas. Pero ¿por qué también en la cátedra? Bueno, pues porque pueden llegar proyectos, yo creo, de universidades de América Latina, por ejemplo, también de otras universidades que estén interesados en aplicar estas tecnologías y que se puedan llegar a acuerdos y a convenios y demás pues para su aplicación.